Así que con eso quiero introducir al mensaje en esta mañana. Y una de las cosas que voy a hablar en esta mañana está en el libro de Lucas. En Lucas, el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Lucas, el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 11. Y no voy a recitarlo directamente, lo voy a parafrasear en mis propias palabras. Pero la lectura de hoy es una de las narrativas y un excelente ejemplo de lo que es la manifestación visible de Dios. Simón, uno de los seguidores de Jesús, al ver la grandeza de Dios en su vocación, experimenta de repente un miedo que lo acobarda y lo lleva a postrarse ante Jesús, a revisar su vida y a considerar sus limitaciones. Pero al mismo tiempo, en la experiencia con Jesús, no solamente le ayuda a tener la oportunidad de cambiar la perspectiva de ver su vida y de ver cómo podía llegar a ser alguien más, pero también encuentra paz al escuchar las palabras de Jesús que le dicen: no temas. La historia en el capítulo 5 de Lucas dice que Jesús estaba allí alrededor del mar de Galilea y entonces a las orillas del lago mucha gente lo seguía, y entre la multitud dice la escritura que Jesús que la gente lo apretujaba, porque es la palabra que utiliza la nueva versión internacional. Y entre la multitud Jesús va y se mete entre ellos y ve dos barcas. Y entonces le dice a Simón que corra las barcas un poco para que él pueda ir allí. Y entonces él va y se sienta en las barcas y empieza a enseñar a la multitud. No sabemos qué fue lo que estaba enseñando, pero lo cierto es que Jesús estaba enseñando a la multitud. Y cuando Jesús termina de enseñar a la multitud, entonces ve a Simón y le dice a Simón: Simón, ve más allá al fondo y ve allá con los barcos y trata de pescar nuevamente. Y entonces de pronto Simón reacciona y dice: pero hemos pescado toda la noche, yo y los compañeros, los socios míos del negocio de pesca, y no hemos conseguido nada. Y entonces Simón dice: ok, voy a ir. Y entonces va y con las embarcaciones, y entonces tira las redes y se llenan las mallas tremendamente de peces, a tal punto de que tuvieron que llamar a otros pescadores allí y decirle: ayúdenme, porque es tanto la cantidad de peces que hay aquí que no podemos. Y vinieron y trataban de hundirse con la cantidad de peces que había allí. Entonces, al ver esto, de repente Simón se postró a Jesús de rodillas y le dice: apártate de mí, soy un pecador. Y entonces Jesús le dice: ¿sabes, Simón? No temas, porque de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Y entonces no solamente Simón se convirtió en seguidor de Jesús, sino sus dos compañeros, Jacobo o Santiago, que aparece en otras versiones, y también Juan, hijos de Zebedeo, que tenían el negocio de la pesca. Qué interesante, porque esta es una de las historias donde se encuentra el llamado de Simón, que aparece en otras versiones como Pedro. Simón tenía un carácter, según las personas que buscan las escrituras, según los eruditos, un carácter temeroso, pero también un carácter, algunos lo descifran como terco. Y se encuentra en esta situación asombrado por Jesús. Para Simón esta experiencia
era la realización no esperada de lo que significa contar con Dios a nuestro lado. Simón conocía de Jesús, lo conocía, pero en ese momento parece ser que no captaba cómo la experiencia de Jesús era importante para él, hasta ver el milagro, hasta ver la pesca tan milagrosa que pudo hacer. Y entonces en su mente, en su corazón, dijo: realmente este es Jesús, el hombre poderoso. Y Jesús lo lleva de repente a que experimente de una manera especial lo que significa el estar al lado con Dios. De repente el temor los agobia a ellos, al punto que descubren el sentido de sus vidas como seguidores de Jesús, hacia una dimensión que ellos no conocían. Algo tuvo que cambiar en Simón cuando Jesús le dice: también te digo, no temas. Algo tuvo que haber cambiado en Simón. Simón era un personaje que tenía en lo esplendor de su negocio. El no pescar en una temporada no significaba que le iba mal, simplemente que había tirado la red en donde no era. Era un hombre que estaba prosperado en ese entonces. Pero algo, ¿cómo podía explicarse entonces de que dejara de ser pescador para seguir a Jesús? Algo había sucedido en la vida de Simón, en esta nueva vocación o en esta nueva confirmación de su vocación para el ministerio o para seguir a Jesús. ¿Cómo podría explicarse esto? Fíjense que no es una pregunta ni una orden, sino una afirmación de un hecho que le sucede a Simón. Y habiendo experimentado la abundante bondad de Dios, el corazón y el alma de Simón ya han sido conectados de una manera transformadora, que el Espíritu Santo tuvo que intervenir en ello, de una manera en que la bondad abundante de Dios también cayó sobre él, y de esa manera pudo cambiar. Hay una historia muy interesante, que es la historia que me llama mucho la atención, la historia del pintor que buscaba un personaje para su retrato. Y dice que la historia que este pintor, y la quiero conectar, porque aparentemente a Simón parecía que Jesús no lo conociera, pero Dios sí conocía el corazón de Simón, sabía quién era él y cómo engranar con él para que él pudiera ser seguidor de Jesús. Dice que la historia del pintor, aquel pintor necesitaba un personaje para su cuadro. Y entonces caminando por la calle encuentra a un señor ahí con la barba muy grande, con una camisa de pronto que no era la mejor, tenía algunos rotitos. Y entonces en medio de con otras cosas que le parecían muy interesantes para él y su obra de arte, y habla con él y le dice: sabes, yo soy pintor y necesito un personaje como tú. Y entonces va allá al personaje y le dice: lo que quiero es que sirvas de carácter para el arte que voy a hacer, y entonces yo te voy a dar la dirección y allá te presentas el día lunes. Voy a pagar muy bien, voy a pagar no en pesos, voy a pagar en dólares. Y el hombre se animó mucho, o sea, se emocionó porque no encontraba trabajo, y entonces este artista lo llama y le dice: mira, necesito de ti para que seas parte de la obra de arte mía. Y el hombre, muy alegre, fue a la casa y entonces vino y se preparó lo mejor para el día siguiente. Fue al closet y sacó una de sus mejores ropas, ¿no? Y se la puso nuevamente. El hombre se preparó, brilló bien los zapatos, vio que tenía mucha barba en su cara, y entonces se afeitó, ¿no? Se puso bien perfilado, ¿no? De manera que pudiera ser el carácter de este artista. Y al día siguiente él se presenta ahí, ¿no? Y dice: bueno,
artista, aquí estoy yo. Y él está allí y de pronto el artista no lo reconoce y le dice, pero ¿quién eres tú? No, yo soy la persona que me entrevistó ayer. Recuerda que estaba en la calle sin trabajo y entonces necesitabas una persona para el carácter de tu obra. Y el artista le dice, sí, ya te reconocí por la voz, pero desafortunadamente ya no puedo darte el trabajo. Y él le decía, ¿por qué no me puedes dar el trabajo si ya estoy listo para hacerlo? Le dice, no puedo dártelo porque el carácter que necesitaba para mi obra era la persona de ayer. Así tal como eras, era que te necesitaba para mi obra de arte, no como estás ahora vestido. Qué interesante, porque la historia nos ayuda a recordar que Simón era un hombre bien fuerte y que cuando estaba sentado ahí escuchando a Jesús, no sé, me imagino que en esa estaría pendiente allí mirando a Jesús y tal vez diciendo, ¿será o no será? ¿Será que seguiré a él o no? Y estando ahí, Jesús se da cuenta del corazón de Simón, de lo que realmente era Simón, y entonces le dice, ¿sabes qué, Simón? Vete más allá y pesca. Y entonces Simón, de pronto, con una actitud de rechazo, pero oye, pero ya hemos pescado mucho, estamos cansados y no hemos conseguido nada. Y Simón cree y entonces dice, bueno, no, sí voy a ir, que nos pasa a todos en alguna vez, ¿verdad? Cuando nos dicen y nos dan órdenes, no, pero es que no, bueno, voy a ir ya, especialmente a los jóvenes, ¿cierto? Los niños, cuando el papá le dice, ¿ves a hacer esto? Y le dicen, pero, bueno, voy a ir ya. Y Simón va, y cuando dice, y se asombra de lo que ha recogido, entonces dice, realmente este es Jesús, este es el hombre, el Hijo de Dios. Y él queda como, Jesús me conoce ahora, ¿quién soy yo? E inmediatamente cambia los valores frente al ministerio de Jesús, frente a la manera de seguirlo. Hay ciertas aplicaciones que uno puede traer de esta narrativa. Hay muchas, pero una de esas de las que quiero compartir en esta mañana es que muchas veces hay que enfocarnos en el lugar correcto cuando se trata de nuestra felicidad. A veces estamos mirando para el lado equivocado. No sé, Simón estaba mirando para el otro lado en su pesca, en sus cosas, pero ahí no era de este lado. Hay veces que muchos de nuestros sueños y anhelos están presentes en nuestros corazones, pero se quedan estáticos. No funcionan, no van más allá. Hasta cuando una persona o un evento nos ilumina y nos motiva a realizar nuestros sueños con pasión y dedicación. A veces necesitamos confirmación de nuestra vocación o a lo que Dios nos llama a hacer. Y tal vez en el corazón de Simón estaba el seguir a Jesús, pero necesitaba ese engranaje, alguien que le dijera, mira, ve, tienes que ver esto para que seas mi seguidor. Y entonces, cuando él ve, se convence. Si este puede guiarme a tener abundancia, a ver toneladas de peces, también puede guiarme en un ministerio exitoso, también puede guiarme a donde quiera que vaya con él. Cambió la perspectiva de la vida. Simón, al encontrarse rodeado del amor de Dios y la bondad de Dios, discierne lo que quizás tenía en su corazón servir. Así que una de las cosas que necesitamos nosotros para concretar nuestros sueños a veces es mirar dónde están nuestras metas. Y a veces hay que caminar junto a aquellos que nos animan con optimismo a conseguir las metas, que son
no solamente importante para Dios, sino también para nosotros. Para concretar nuestros sueños hay que discernir muchas veces con paciencia el tiempo apropiado. Es descubrir no solo las personas correctas que nos guíen, sino también nuestra disposición para llevar a cabo nuestros sueños. Y ahí está Simón, un negociante y seguidor de Cristo, casado, porque si leemos ahí después en la historia, Simón era casado, tenía familia, y después sigue a Jesús, y mientras sigue a Jesús, Simón nunca fue igual, ¿sabe? Empezó a ser como él era. Aquel personaje que a veces se enojaba, aquel personaje que negó a Jesús, pero que siempre estaba presente ahí por defender, por convicción. Así que, hermanos, hay que enfocarse en el lugar correcto cuando se trata de nuestros sueños, de perseguir lo que queremos hacer en la vida. Y esto va para los jóvenes también. ¿Tienes sueños? Persíguelos. Y vas a encontrar personas que de pronto no te van a ayudar lo mejor, pero persigue aquellos sueños que te van a llegar a ser mejor y también a servir a Dios. Otra aplicación que encontramos aquí en este texto es que muchas veces mirar el lugar correcto puede crear temor y crear reacciones emocionales. En la cultura hispana, las historias de miedo son muy comunes. Y en nuestros países son muy comunes las historias de miedo, ¿verdad? No, que la Llorona. No, que el chupacabras. No, que... Yo recuerdo que en la escuela elemental donde yo estudié en Colombia, y había un cuartico ahí. La escuela tenía 2 pisos y había un cuarto, que ese cuarto siempre estaba con llave. Y la rectora de ese colegio siempre nos amenazaba a todos los estudiantes. Yo estaba, no me acuerdo, podía tener como 7 años, me imagino, ¿no? Y siempre que pasaban, nos comportábamos mal y no oíamos, siempre el rector nos decía: el que se porte mal va para ese cuarto. El que se porte mal para ese cuarto. Y entonces alguien se portaba mal y lo agarraba por la mano y lo pasaba por ahí cercando, y todo el mundo: ¿qué habrá ahí adentro? Hasta yo soñaba muchas veces con ese cuarto sin haber entrado ahí. Pero son cosas que ocurren en la vida, y entonces el miedo ocurre casi que en todas las historias que hay alrededor de la familia hay alguna historia de miedo. El miedo se puede definir como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro o algo imaginario, pero también puede ser un sentimiento de desconfianza impulsado por la creencia de lo que puede suceder. Y fíjense que Simón, voy a hablar de Simón porque estamos en el texto de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, ¿no? Pero fíjense que Simón entró en un miedo, tuvo un choque emocional. El choque emocional lo llevó a tener conciencia de sus limitaciones y el de poder comprender que él no era Dios, que él no era mejor que otras cosas. El choque emocional lo llevó a entender, el ver la presencia de Dios, el ver la grandeza de Dios, lo llevó a chocarse con él mismo y a ver, este hombre, yo he escuchado con él, lo he visto y aún no he creído. Hasta que tal fue el choque que va y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No solamente cuando miramos al lugar correcto y vemos que ahí es donde queremos ir, no solamente nos invade el temor, pero también la ansiedad. ¿Qué pasará? ¿Qué haré?
le dice Simón a Jesús: apártate de mí porque soy pecador. Los que estaban con él también sentían la misma, posiblemente el mismo desespero, el pánico y otras cosas, hasta que Jesús le dice: no temas. Fíjense, no temas. No estaba negando a Jesús la ansiedad de tenerla, de presenciarla, y el miedo. Simplemente decirle: no temas porque yo estoy contigo. Y no solamente son suposiciones o palabras que expresaba Jesús en el momento, porque una de las cosas que vemos en los evangelios es que Jesús habla de algunas cosas que nos producen ansiedad, pero por ejemplo en Mateo 6, Jesús nos recuerda: no se preocupen por el día de mañana, ¿verdad? Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, su propia afán. Cada día tiene ya sus propios problemas. Y parece mentira. Pero nosotros, el día de mañana es desconocido. Y el día que realmente que tenemos que disfrutar es el de hoy. Y ese es el que Dios nos ha llamado a ponerle atención, a enfocarnos en el día de hoy, porque el de mañana nadie sabe. Dios nos muestra nuestras emociones para que entendamos, para que nos entendamos unos a los otros, para que podamos entender las heridas más profundas de nuestras y las de los demás, y poder convertirnos en instrumentos de sanación para ellos. Y Dios le dice: ¿encuentra la paz, Simón? Jesús normaliza la ansiedad de Simón al decirle: no temas. Y son palabras que no solamente han sido usadas por Dios a través de Jesús en este momento, pero son utilizadas por Dios a través de la historia. Moisés: no, que no sé hablar, que soy gago. No. Y Dios le dice: no, vas a tener un intérprete, no temas. Nehemías: no temas. Josué: no temas. Los profetas: Isaías: no temas. El encuentro, cuando nos encontramos con Dios, con el Dios que es trascendente, muchas veces siempre se recibe con resistencia. Cuando nos encontramos con Dios, se recibe con resistencia a lo que queremos hacer o lo que Dios quiere que haga. Pero la idea de un Dios totalmente independiente de nuestra decisión, muchas veces nos exige que nos rindamos, que escuchemos humildemente, que obedezcamos a otro que es completamente superior a nuestras simples mentes y voluntades, como lo es nuestro Dios. Y posiblemente otra última aplicación que podemos encontrar en este pasaje es que a veces enfocarnos en el lugar correcto implica escuchar para comprender, no escuchar para responder, porque a veces queremos escuchar para respondernos, escuchar para comprender. Muchas veces escuchar para comprender nos ayuda a clarificar nuestro ministerio, vocación, llamado o servicio hacia lo que Dios quiere que hagamos. Discernir es una de las situaciones más difíciles en el ser humano. Todos luchamos con algo para decidir en algún momento de nuestra vida. Cuando queremos salimos de la escuela, una de las cosas con que los jóvenes luchan muy frecuentemente, ¿verdad? ¿Dónde ir a estudiar? ¿Será que lo que estoy estudiando es lo que realmente necesito? ¿Será lo que estoy estudiando va a funcionar para mí? ¿Qué puedo hacer? Y aún para adultos. Muchos adultos en la carrera profesional, después de algunos años, cambian su carrera. No porque hayan escogido un mal camino, simplemente porque en ese caminar ven nuevas oportunidades. Y eso es muy común aquí en nuestro contexto en los Estados Unidos, de un negocio o a otra profesión. Muchos de nosotros de pronto fuimos criados en un ambiente donde
La tradición familiar es que, vaya, usted tiene que estudiar, sea un abogado porque la familia necesita un abogado. Tienes que ser un doctor porque la familia necesita un doctor. Tienes que hacer esto porque eso es lo que la familia quiere o por lo que tus padres quieren. Y son cosas que frustran a las personas. Discernir es una de las cosas más terribles a veces en la vida del ser humano. Quizás Pedro estaba discerniendo acerca de su ministerio con una corazonada, sintiendo pasión. Y fíjense que él no se convence hasta que ve la grandeza de Dios. Y usted dirá, a veces me gustaría que Dios me hablara a mi lado, me dijera, esto es lo que tienes que hacer. Pues, claro que sí, ¿verdad? A todos nos gustaría que Dios nos dijera, óyeme, ahí está, tienes que ir acá, allá no. Pero Dios respeta esa independencia del ser humano, ¿verdad? De poder tomar decisiones. Y dentro de esa responsabilidad está la de poder discernir bien. Y para hacerlo hay que ser sabio. Hay que tener y arrimarse a las personas correctas. O hay que hablar con las personas correctas también. Este no es un sentimiento que solamente fue experimentado por Simón, sino otros lo experimentaron. El profeta Isaías lo experimentó en el capítulo 6, cuando Jesús lo llama en medio de su visión y se encuentra con Dios y dice, ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. ¿Cómo me vas a utilizar a mí que no soy perfecto? Y entonces Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y es la realización de Isaías de poder realizar lo que Dios le había mandado hacer como profeta. Todos luchamos con esto. No hay perfectos. El temor a confiar muchas veces en lo que se nos ha asignado, muchas veces es por el miedo a fracasar y el miedo a confrontar. Y está bien, ¿cierto? El temor no es malo. Nacemos con eso desde pequeños. Pero también hay que agarrarle la parte que sirve para nosotros. Simón escuchó e entendió que Jesús no les estaba pidiendo que hagan esto aún en medio de su cansancio, aunque se encontraban cansados, pero él escuchó y atendió a las palabras de Jesús y solo así pudo responder a su llamado en medio del asombro. De la misma manera, Jesús nos invita a cada uno de nosotros. Jesús puede y quiere recibirnos tal como somos y estamos. Aun si no nos sentimos inadecuados o indignos, Señor, pero mira que soy un pecador, mira, soy un imperfecto, Dios nos puede utilizar. Aun si nos sentimos inadecuados, permitamos que Dios se cuele en nuestra barca, en nuestra vida. Y Él nos pide que salgamos a la orilla, que profundicemos, que naveguemos aguas profundas con Él. Que escuchemos su voz diciendo, no temas, porque Él puede trabajar en nuestros fracasos. Con nuestras frustraciones puede trabajar. Con nuestra debilidad puede trabajar. Y con nuestro cansancio Él puede. Así que, hermanos, en esta mañana mi motivación para ustedes es que no importa cómo estamos, lo que importa es cómo nos vemos. Ya Simón el negocio, ahí estaba, se veía diferente, pero cuando realizó que Jesús sabía quién era, es mejor mostrarme como tal soy. No importa cómo estamos, lo que importa es cómo nos vemos. Somos imperfectos, inadecuados muchas veces, indignos, impuros. No hay poder individual que pueda cambiar eso. Pero si tenemos una visión real de quiénes somos ante Dios, Él puede y desea utilizarnos
llenarnos de sus dones y su gracia y puede enviarnos y darnos una misión. Y es la misión que cada uno de nosotros tenemos en el reino de Dios. Cualquiera que sea su edad, su capacidad, sus herramientas, Dios tiene una misión para usted. Algo. Como diría el poeta Benedetti, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Mientras haya fuego en nuestra alma del Espíritu y la presencia de Dios, siempre habrá en nuestra vida sueños. Así que ofrezcamos nuestros corazones humildes a pesar de cómo nos sintamos. Dejemos que Jesús se cuele discretamente a nuestras vidas, como decía esta escritora Cindy Coyoasa. Dejemos que Jesús se cuele discretamente en nuestra vida, que nos rediseñe, que nos remodele y que nos invite a caminar con Él, a seguirle y junto a Él a profundizar aún poquito más allá de nuestras orillas. A profundizar un poquito más allá de nuestras orillas para poder experimentar el poder y la presencia de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por la oportunidad que nos das de ver, Señor, en la experiencia de Simón, que tu grandeza es mayor que cualquier otra cosa. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a presentarnos delante de ti tal como somos, Señor. Muchas veces queremos ser alguien diferente, no sé, de pronto parecernos aquella, actuar como él, aquella. Señor, pero tú nos quieres tal como somos y quieres trabajar con nosotros tal como somos, Señor. Ayúdanos a poder tener esa realización, Dios. Ayúdanos a poder trabajar con nuestros sueños. Ayúdanos a poder concretar nuestra misión, nuestra visión, Señor. Ayúdanos a guiar, Señor, y colocar en nuestros caminos las personas idóneas para que podamos ser efectivos en tu vida, en nuestra vida, no solamente familiar, no solamente en nuestra vocación como trabajadores, sino también en nuestra vocación para el servicio de tu obra. Gracias, Señor, nuevamente por tu presencia y ofrecemos, Señor, nuestros corazones humildes a pesar de cómo nos sintamos, Señor, para poder caminar contigo, seguirte, Señor, y junto a ti a profundizar, Señor, un poco más allá de nuestras orillas. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Ok, y les quiero y que Dios los acompañe en esta semana en todo lo que se propongan.